Gracias, perdón por interrumpirte ya de No, no. entrada. Pero vi que publicaste el segundo parcial, pero el cronograma dice el 23 y sin embargo no tenemos el parcial 23, sino el 17. A ver, déjame ver. Sí. No, ¿por qué quedó así? Hmm. Ah, claro. Sí, lo que hice fue que me equivoqué en el... Cambié la fecha de otro y no de este. Mira, gracias por avisar. ¿Y a cuál le cambié la fecha? A este, capaz. Ah, no. Claro. A ver, vamos a cambiarlo ya. Tiene que decir 17, ¿verdad? Si el miércoles es 17. Sí, Bien. Ahí quedó. Bien, ahí quedó. A ver si ahora después les aparece tal como debería estar. Gracias, Génesis, por avisar. mereces. Rafaela, Gracias, profe. ¿Se me escucha? sí, Mi pregunta es si al final va a amparo para el parcial. sí, 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 sí. Después vamos a hablar del parcial, sí. Que más o menos ya estuvimos adelantando algo y va a ser igual que el otro, pero sí después hablamos algo del parcial. Al final de clase. Ahí está, sí, cuando terminemos los temas de hoy. Ok, gracias. No, de nada. Bien, ahora vamos a aceptar los que están en la sala. Ahí está. Bueno, veamos, tenemos que terminar con la Corte y la Comisión Interamericana, que la vez pasada, hablando del sistema interamericano, habíamos quedado en la Comisión, que es el órgano no jurisdiccional, o cuasi jurisdiccional, mejor dicho. Y bueno, tenemos la Corte, que es un órgano jurisdiccional. Recuerden que esta Corte está integrada por jueces, hay que ser abogado para integrarla. Y funciona de la misma manera que los jueces a nivel interno de los estados. Hay una presentación de una demanda, allí hay un traslado a la contraparte, que va a ser el estado denunciado. Y bueno, a partir de allí ambas partes pueden presentar pruebas, se realizan audiencias donde se recibe la prueba, sean testigos, peritos, prueba documental. Eh, Se pueden realizar diligencias para conseguir más pruebas. Y finalmente, la Corte adopta una decisión eh, y esta es obligatoria para las partes, ¿ah? Y el procedimiento termina con una sentencia, ¿ah? Que es obligatoria para todas las partes. Obviamente que también acá, como en el transcurso de cualquier juicio, sea a nivel internacional o interno, se puede llegar a una solución durante el transcurso del juicio. Eso como en cualquier juicio que se realice sobre cualquier tema, ¿no? Eh, Esta corte va a tener competencia para conocer en las violaciones que se produzcan a los derechos humanos, que estén reconocidos en los instrumentos americanos, ¿ah? Sí, en las declaraciones y en los tratados americanos, ¿ah? Recordemos que esta corte se enmarca dentro de la Organización de Estados Americanos, que pueden integrarla, los países de América. ¿Mm? Y obviamente va a tener competencia para aquellos estados que hayan reconocido la competencia de la Corte. Es perfectamente posible que un estado ratifique la Convención Americana y diga que no quiere reconocer la competencia de la Corte. Vean que el proceso es voluntario.
eh, aquellos estados que sí reconozcan la competencia de la Corte pueden ser denunciados. Y acá con una característica particular, y es que quienes pueden presentar denuncias a la comisión son solo dos, a la Corte, perdón, son solo dos. Pueden presentar denuncias la Comisión Interamericana, ¿m? Y cualquier estado que haya reconocido la competencia de la Corte. Esos son los dos únicos que tienen lo que se llama legitimación activa para presentar un caso en la Corte. Vean que nosotros no podemos ir a la Corte Interamericana. Entonces vean que el procedimiento en el sistema americano funciona de manera tal que, primero, uno tiene que agotar todos los recursos internos dentro del Estado. Después que agota los recursos, puede ir a la Comisión Interamericana, ¿no? Ese órgano cuasi jurisdiccional. Y después, si no se solucionó todavía el tema, es la comisión quien puede presentar el caso ante la Corte, ¿no? Pero si la comisión decide no hacerlo, nosotros no podemos hacerlo, ¿no? A pesar que nosotros seamos las víctimas que hayamos presentado la denuncia. Esto en Europa era igual, después se cambió hace ya unos años, en el que las personas pueden ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal vez nuestro sistema evolucione de la misma manera, es probable, pero bueno, por ahora no está planteado ningún cambio. Hasta ahora solo la Comisión y un Estado pueden denunciar a otro Estado. Sí, Martina, Profe, buenas. ¿Cuál era la segunda de las denuncias? ¿Era la primera en la comisión y la segunda? a la Corte Interamericana. Y bueno, eso es lo que se conoce como la competencia contenciosa de la Comisión Interamericana, que es la que va a estar referida a conocer en los casos contenciosos, precisamente, donde hay una contienda, dos partes, una que denuncia a la otra, y bueno, y todo lo que ya explicamos. Después tenemos otra competencia importante de la comisión dentro de los casos contenciosos, que es la posibilidad de adoptar medidas provisionales, ¿no? O medidas cautelares, como lo vimos en otros procedimientos. Que, como les digo, esto siempre es relevante porque, bueno, muchas veces se necesita que los estados adopten alguna medida para preservar la prueba, para proteger a algún testigo o para que se detenga la violación a un derecho mientras se decide el caso, ¿no? Es decir, la Corte puede adoptar medidas provisionales. Y después que dicta sentencia, existe también lo que se llama el procedimiento de supervisión de sentencias. Porque vean que las cortes internacionales no funcionan como las cortes nacionales. Aquí en cualquier estado un juez dicta una sentencia y tiene mecanismos como para hacerla cumplir por la fuerza, ¿no? Por ejemplo, enviando a un alguacil con policías, ¿no? Eso a nivel internacional no existe. ¿M? Después vamos a ver el tema de qué obligaciones tienen los estados respecto a los tratados que ratifican, ¿no? Pero bueno, se supone que los estados si ratifican un tratado, después tienen que cumplir con eso. Y si un estado ratifica la Convención Americana, acepta la competencia de la Corte, se supone que tiene un grado de involucramiento en el cual después va a aceptar los fallos en su contra, ¿no? Pero bueno, lo que hace la Corte entonces es, después que dicta sentencia, abre un procedimiento de supervisión, ¿sí? En donde lo que hace es controlar que el Estado cumpla con la sentencia, ¿ah? Ahí va a verificar si cumplió con toda la sentencia o si cumplió solo con parte o si no cumplió con nada. En los casos que haya algún tipo de incumplimiento, lo que hace es emitir una segunda sentencia, que se llama sentencia de supervisión de cumplimiento, en la cual le reitera al Estado los aspectos que todavía no contempló, ¿no? Y le va a insistir para que adopte esas medidas.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con la competencia contenciosa. Después, la otra competencia importante que tiene es la llamada competencia consultiva. Sí, Iván, Hasta ahora vamos en adoptar medidas cautelares y el procedimiento de supervisión. ahí está. Está. Y después tenemos, ¿cómo? Esos dos, sí. Casos contenciosos, adoptar las medidas provisionales, el procedimiento de supervisión de sentencias, y ahora tenemos la competencia consultiva. Esta competencia, aquí no hay contienda, no es un juicio, ¿no? Aquí, un Estado o la Comisión Interamericana le solicita la opinión a la Corte sobre algún aspecto interpretativo o algún aspecto que tenga que ver con la interpretación de los tratados interamericanos. Entonces, la Comisión estudia las preguntas y elabora lo que denomina una opinión consultiva, en donde da la opinión de la Corte, ¿no? Eh, Hay varias opiniones consultivas relacionadas con los derechos de los niños, por ejemplo, algunas de las más recientes que tienen que ver con medio ambiente, protección al medio ambiente, que están colgadas en la página de la Corte Interamericana. Sí, Luciana. Hola, profe. Esto que estamos hablando de las Hola. competencias, ¿estás hablando de la corte o de la De la Corte, comisión? sí, de la Ah, Corte. No, de la ta, Corte, la Corte, la ta. Corte. Ahí está. Gracias. Bien. No, de nada. Ailish Aquellos que pueden pedir como la opinión de la corte eran los estados y cuál otro. y la Comisión Interamericana. Bien. Acá recuerden bien los nombres porque vieron que son bien entreverados, ¿no? Comisión, convención, corte, comité, consejo, todo muy, muy mezclado ahí. Tiene que armarse un esquemita para diferenciar bien cuando hablan de una norma jurídica o de un órgano y ese tipo de cosas. Pero bueno, las opiniones consultivas, les decía, es parte de la competencia de la Corte, es una competencia muy relevante, hay muchas opiniones consultivas, se trabaja constantemente en esto y son una fuente de información importante cuando nosotros queremos analizar un tema. Es decir, bueno, a ver qué piensa, qué dijo en su momento la Corte Interamericana sobre el punto. Bien, hasta aquí con los sistemas de protección. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos a ver, entonces, qué mecanismos de protección tenemos en el derecho interno, qué garantías tenemos. Y vamos a ver en particular el recurso de amparo. Y vamos a compartir la ley que lo tienen en la plataforma, es la ley 16.011 y después tenemos también la ley 17.940. Y un artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia que la vamos a ver. Estas leyes son bien fáciles de leer, por lo cual, en vez de darle un texto de algún autor, es mejor ir directo a la ley, ir viendo los artículos que nos interesan e ir analizándolos. No vamos a ver todos los artículos porque nos interesan solo aquellos que tienen relación con la materia nuestra. Entonces, los artículos más relacionados con las cuestiones procesales, eso no los vamos a ver. Eso es más de materia del proceso judicial que de derechos humanos. Bueno, el recurso de amparo es un recurso breve, ¿no? Que lo que busca es la protección rápida a los derechos humanos. ¿Ah? Y tiene esa característica, recurso breve. Ustedes saben que normalmente los procesos judiciales son largos, ¿ah? Con suerte duran meses, si no años. Por lo cual, muchas veces cuando estamos frente a a la amenaza o a la violación de un derecho, no se puede esperar tanto tiempo, porque cuando llegue la solución ya va a llegar tarde, ¿no? Más allá incluso de que existan medidas provisionales, etc. Entonces, se crea para evitar eso, recursos judiciales o acciones judiciales que puedan proteger a los derechos y que sea de una manera rápida y eficaz, ¿no? Así que ahí es donde ubicamos a la acción de amparo o al recurso de amparo.
En el artículo 1 tenemos quiénes pueden presentarlo, ¿ah? Y contra qué cosas podemos presentarlo, ¿ah? Veamos el primer párrafo, el primer inciso. Dice, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares, que en forma actual o inminente, a su juicio, lesiona, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, con excepción de los casos en que proceda la interposición de recursos de habeas corpus. Veamos. La legitimación activa, es decir, quién puede presentar el recurso. Eso se llama legitimación activa, ¿ya? Tenemos cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Vean que es bien amplio. Puede ser una persona física o una institución, una persona jurídica, y puede ser tanto del ámbito público como del ámbito privado. Es bien amplio, no queda nadie excluido, ¿ah? ¿Contra qué? Contra todo acto, omisión o hecho de autoridades estatales. Acto, omisión o hecho, bueno, son básicamente las tres cosas que pueden generar la violación de un derecho, ¿no? El acto, cuando se hace algo. La omisión es cuando no se hace lo que se debe hacer, por ejemplo, no se da asistencia médica. Y un hecho cuando sucede algo y ese algo es responsabilidad de alguien, ¿no? Eh, por ejemplo, imagínense que ustedes en el fondo de su casa tienen un árbol enorme y no lo podaron nunca. Bueno, si ese árbol se le cae una rama y le rompe algo al vecino, ustedes van a ser los responsables. Eso es un hecho. Ustedes no buscaron hacerlo. Pero bueno, es responsabilidad de ustedes mantener este árbol, ¿no? Lo mismo es cuando se escapa un perro y muerde a alguien. Bueno, también es un hecho, pero responsabilidad de quien tiene a ese animal, tenerlo de manera correcta y evitar que se escape. Entonces, todo acto hecho o omisión, ¿ah? Que va a afectar algún derecho. ¿Contra quiénes? Acá está la legitimación pasiva, es decir, contra quiénes yo puedo presentar este recurso de amparo. A eso se le llama legitimación pasiva. Vieron que activa es quien puede hacer el juicio y pasiva es contra quién yo puedo hacer el juicio. Y también es bien amplio. Autoridades estatales o paraestatales o particulares, ¿no? También no queda nadie excluido. Contra el Estado o unos organismos que existen aquí en Uruguay, que son bien particulares, que son los organismos paraestatales, el LATU, por ejemplo, y también de los privados, los particulares. Sí, Iván. Sí, quería consultar cómo se llama a quienes podés realizar el recurso. Autoridades estatales o paraestatales y particulares. Yo decía el concepto que nombró de no sé qué activa. Lo Ah, puse legitimación pasiva. legitimación pasiva, gracias. Legitimación pasiva, ahí está. Entonces, vean que es bien amplio. ¿Quién puede iniciar el juicio? Básicamente cualquier persona. Eh, ¿Contra quién? Contra cualquiera. Público, privado, no importa. Génesis. Gracias, perdón. Pero no entiendo para estatales. Nómbratela tú, pero no Eh, entendí. los organismos paraestatales son en realidad organismos creados por el Estado, ¿no? Pero que se rigen por el derecho privado, ¿no? No son organismos públicos, no son organismos estatales, no están inmersos dentro del organigrama estatal. Son una especie de sui generis. No son privados porque los crea el Estado, pero no funcionan bajo el derecho administrativo como todos los organismos públicos. Funcionan bajo el derecho privado. Son una especie de sui generis que existe acá en Uruguay. Y se les llaman paraestatales para diferenciarlos de los otros. No sé si más o menos te quedó claro. Bien. Bueno, veamos que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altera o amenace un derecho o una libertad. Vean que acá también es muy amplio. En forma actual o inminente. Es decir, la violación se puede estar produciendo ahora o no. Se va a producir, es inminente que se produzca. Entonces vean que no tenemos que esperar a que se produzca la violación del derecho. Yo sé que se va a producir, eso es inminente, entonces presento la acción de amparo para que no ocurra.
En ese sentido, vean que también es muy amplio. ¿Ah? ¿Y qué le puede pasar al derecho? Bueno, que sea lesionado, restringido, alterado o amenazado. Acá también, vean que cuando dice lesionado, restringido o alterado, ahí hay una afectación. Pero amenazado no, todavía no se produjo eso, pero está la amenaza. ¿Mm? Y bueno, yo lo puedo presentar ahí. Yo la otra vez les había puesto el ejemplo de los pobladores de Punta del Diablo que habían presentado una acción de amparo porque la intendencia iba a tirar unas casas. Bien. Bueno, ahí había, era algo inminente. Bueno, había decisión, ahí podríamos decir que era actual también, pero todavía no se había producido la lesión. ¿No? Había una amenaza. ¿No? Se iban a tirar esas casas. ¿No? Que estaban construidas en terrenos fiscales, ¿no? Pero ahí la intendencia le erró al procedimiento que tenía que hacer. Y bueno, después hizo el juicio y finalmente se siguió con el trámite. Y bueno, y con respecto a qué derechos, contra cualquiera. Pero hay una excepción. Contra cualquiera, excepto que ya exista un recurso que lo proteja. ¿Va? Que eso va a aparecer más adelante, que es el artículo 2. ¿Mm? Dice el artículo 2 que solo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado. ¿Va? Por eso, el primer inciso del artículo 1 excluye al habeas corpus, porque ahí yo ya tengo un recurso judicial que puedo usar. Entonces ahí no corresponde usar el amparo, corresponde usar el habeas corpus. Y asimismo, el artículo 2 establece que si existe algún otro medio que permita dar la misma protección, es decir, el mismo resultado, no procede el amparo. ¿No? Porque el amparo es excepcional, es un recurso excepcional para evitar violaciones a los derechos, eh, pero si hay otro medio, habrá que usar el otro medio. ¿Ah? Si es que nos permite obtener el mismo resultado. Porque vean que esto, por ejemplo, es distinto a aquello del agotamiento de la vía interna. Si yo, por ejemplo, en la vía interna no realizo recursos administrativos o no empiezo un juicio contra el Estado, bueno, no agoté la vía interna. Y eso me lleva años, ¿no? Acá no, porque yo podría iniciar un juicio. Esos pobladores de Punta del Diablo podrían haber iniciado un juicio civil, ¿ah? Pero ese juicio iba a durar años y las casas ya las hubieran tirado. Entonces vean que ahí hay otro medio, pero no permite obtener el mismo resultado que el amparo, por lo cual ahí el amparo se permite. Lo mismo con los medicamentos de alto costo. Yo podría iniciar un juicio o ir a través de la vía administrativa para reclamar el medicamento que no me dan, pero eso demora más de un año. Entonces vean que si bien hay otro mecanismo, no permite el mismo resultado que el amparo. Entonces yo puedo presentar un amparo. ¿Ah? Esa es la condición, que exista otro medio judicial, perdón, que no exista otro medio judicial, o si existe, que no pueda obtener yo el mismo resultado. ¿Mm? Pero bueno, además de eso, hay algunas excepciones en las cuales yo no puedo presentar el amparo, que son los tres literales que ven ahí, el A, B y C que están excluidos. El primero es razonable contra los actos jurisdiccionales, es decir, contra las sentencias del Poder Judicial. ¿Ah? Bueno, ahí es razonable que no proceda un amparo porque estamos en un juicio, ¿no? Y por lo cual todo proceso judicial tiene los mecanismos de discutir las decisiones de un juez, como por ejemplo las apelaciones. ¿Ah? O que la apelación implica ir a un tribunal superior que revisa el procedimiento, etcétera. ¿No? Por lo cual ese es razonable. El C también es bastante razonable contra las leyes y los decretos de los gobiernos departamentales. Es decir, acá también tenemos un procedimiento para ir contra estas normas, que es el proceso de inconstitucionalidad, tanto de las leyes como los decretos de los gobiernos departamentales. Además, este mecanismo no podría ser una forma de invalidar una norma como la ley, ¿no? O los decretos de la Junta. Sería ahí ya muy este, cercano a la violación del principio de separación de poderes también. El B es el más discutible, que es contra todos los actos de la Corte Electoral, contra todos los actos. Y este es el menos entendible en el sentido de que podría haber sido razonable excluir los actos de la Corte Electoral cuando la Corte Electoral funciona como tribunal electoral. Por ejemplo, cuando decide si en una elección hubo fraude.
Entonces ahí anula la elección y la hace de vuelta. O decide si en una elección no hubo fraude, dice. Entonces, bueno, ahí está todo bien. Bueno, ese tipo de decisiones, que son decisiones de tipo jurisdiccional en lo que es la justicia electoral, sería razonable haberlas excluido. Pero no todas, ¿no? Pero bueno, quedó así y no podemos recurrir cualquier acto de la Corte Electoral, ¿no? Bueno, los tres es la competencia, quien decide que son los jueces letrados. Aquí hay que ver la materia en la cual estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de las casas de Punta del Diablo, la materia va a ser el juez letrado en lo contencioso administrativo, ¿no? Porque hay un órgano del Estado involucrado. Pero según la materia va a ser un, un juzgado distinto. Si hay niños involucrados, puede ser un juez de familia, por ejemplo, ¿no? Pero eso habrá que ver cuál es la materia del caso en concreto. Bueno, el 4. La acción de amparo deberá ser deducida por el titular del derecho a libertad lesionado o amenazado, pero si estuviera imposibilitado podrá hacerlo en su nombre. Y bueno, ahí habla lo que se llama alguien que tenga un poder, una representación, ¿no? En todos los casos deberá ser interpuesta dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho o omisión caracterizados por el artículo 1. No le correrá el término al titular del derecho o libertad lesionado si estuviera impedido por justa causa. Bueno, acá está el plazo. Tenemos 30 días desde que se produjo ese acto, hecho u omisión. ¿Ah? Si dentro de esos 30 días yo no presenté el amparo, después pierdo la posibilidad de hacerlo. ¿Ah? Obviamente está como a nivel general del derecho, al impedido por justa causa no le corre plazo, ¿no? Eso es un régimen general para todo el derecho. Hay veces que no podemos precisar una fecha en concreto, ¿no? Este, pero bueno, ahí después habrá hay más libertad en el momento de presentarlo, ¿no? Bueno, el 5 ese sí no nos interesa, tiene que ver con aspectos procesales. Bueno, y acá vemos cómo se producen las audiencias, que esto lo interesante es ver para clarificar que los plazos son bastante cortos, ¿no? Ustedes vean que, por ejemplo, cuando yo presento una demanda, esa demanda se le traslada al demandado y tiene 30 días para contestar y después vuelve, el juez fija una audiencia, entonces es un proceso mucho más largo. Esto en un par de semanas está liquidado, digamos. Bueno, vean el artículo 6. El juez convoca a las partes a una audiencia en un plazo de 3 días desde que se presentó la demanda. ¿Ah? Presento la demanda, dentro de eso, de los siguientes 3 días tiene que haber una audiencia. En la audiencia se oye al demandado, se reciben las pruebas y ahí también se producen los alegatos, es decir, cada una de las partes dice por qué cree que tiene razón. ¿Ah? Bueno, ahí el juez puede rechazar las pruebas que sean innecesarias, impertinentes, etcétera. Puede ordenar diligencias para mejor proveer en el caso de que entienda que le falta información. Y la sentencia se dicta en la misma audiencia o más tardar dentro de las 24 horas de su celebración. Y solo en casos excepcionales se puede prorrogar la audiencia por hasta 3 días. Vean que la idea es que la sentencia se dicte mismo en la audiencia, ¿no? Pero bueno, hay veces que el juez necesita un poco de tiempo para hacer un análisis más pormenorizado, porque vean que él recién pudo haber recibido toda la prueba, o si pidió alguna otra diligencia para mejor proveer. Entonces, tiene esa posibilidad de extender el dictado de la sentencia un poco más dentro de las 24 horas siguientes o prorroga la audiencia por 3 días y luego allí dicta la sentencia. Pero vean que de todas formas, aunque exista esa prórroga de 3 días, son plazos bastante, bastante cortos. Bueno, el 7 también es importante en el sentido de que le da al juez la posibilidad de disponer con carácter provisional las medidas que correspondieren en amparo del derecho, ¿no? Sigamos con el mismo ejemplo, el de las casas. Ahí lo primero que va a hacer el juez es adoptar una medida de no innovar. Le va a decir a la intendencia, señor intendencia, no tire las casas, espere a que termine el proceso de amparo. ¿Ah? Bueno, y esa es una medida de carácter provisional.
Bueno, el 8 tiene que ver con que si no se conoce quién es el responsable, por ejemplo, puede ser un terreno baldío que no se sabe quién es el dueño, ¿no? Ahí eso no impide que se presente la demanda. Bueno, el 9 refiere al contenido de la demanda. Tiene que estar identificado contra quién se dirige el amparo, ¿ah? Obviamente con la excepción del artículo 8, si se conoce. La determinación precisa de lo que se deba o no se deba hacer. Y además el plazo, ¿no? Así que, bueno, hay que hacer esto, tiene un plazo de tanto. O, bueno, no debe hacer esto. Este, bueno, y el plazo para el cumplimiento no puede exceder de 24 horas desde la notificación. Bueno, y por último, pueden ser apelables estas sentencias como toda sentencia, ¿ah? Hay un plazo corto para presentarlos que son 3 días. ¿Mm? Y el Tribunal Superior tiene que resolver dentro de los 4 días. Y ahí le cambié la letra. Pero bueno, nada de esto hace que lo dispuesto por el juez se interrumpa. ¿Ah? Acá dice, la interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretado. ¿Ah? Es una apelación que no tiene efectos suspensorios, o suspensivos, mejor dicho. Bueno, de acá en más son cuestiones más de derecho procesal. Hasta ahí vemos, hasta el 10. Sí, Iván. No entendí esto, lo último que tienes sobre las apelaciones. O sea, no te quita lo que el Estado te dio, digamos. No tiene efectos suspensivos, es decir, las decisiones que se dan en primera instancia se van a cumplir. ¿Ah? Es decir, no va a suspender nada. Y la apelación va a seguir. Si después se pierde en la apelación, bueno, todo lo que se decidió anteriormente caerá. Pero mientras tanto, se va a seguir con la decisión de primera instancia. Por Ah, eso no bien, perfecto. suspende. Por el general, el efecto que tienen las apelaciones en los juicios es que se suspende la sentencia, ¿no? Porque todavía no está firme. Entonces, en general siempre pasa eso. La apelación suspende la aplicación de la sentencia. Por ejemplo, en un juez penal, a mí me declaran culpable de un delito de homicidio y yo voy a apelar, ¿no? Y bueno, mientras no se decida la apelación, yo todavía no cometí nada, ¿no? Hay que esperar a la sentencia definitiva. En este caso, en el amparo, para evitar eventualmente que se produzca la lesión o que continúe la amenaza, la apelación no tiene efecto suspensivo. Y otra duda, en caso de que se dé un amparo por determinadas circunstancias del demandante, ¿no? Supongamos que uno pide que el Estado le otorgue unos medicamentos que no puede costear. Y esa persona después puede costear los medicamentos. ¿Hay algún tipo de mecanismo para cancelar o el Estado pueda retirarte eso? A ver, no. Ahora, ahí, bueno, hay que ver caso a caso, ¿no? Pero si ganaste la sentencia y el Estado te va a dar los medicamentos, no creo que lo vayas a comprar. Pero ahí eventualmente habrá que dilucidar la capacidad económica del que presenta la demanda, a ver si lo puede comprar o no. También, ¿no? Y ahí, bueno, más una cuestión de casuística que habrá que ver caso a caso. Perfecto, gracias. Bueno, veamos. Vamos a ver otro de los amparos. Este es el código, ahora se los comparto, el código de la niñez y la adolescencia. El artículo, a ver dónde lo tengo, 195. Ven que está Macarena en la sala, vamos a aceptarla. Ahí. Y ahora sí, compartamos el artículo 195. Cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyó este artículo que
lo que hace es darle una protección especial a los niños, ¿ah? En lo que tiene que ver con el amparo. Y prevé la realización del amparo de manera específica para la protección de los derechos de los adolescentes. Veamos. Bueno, arranca diciendo que la acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes se regirá por la Ley 16.011, que es la que acabamos de ver, ¿ah? Sigue el mismo procedimiento, pero con algunos cambios, con algunas variaciones. Dice, podrá ser deducida por el Ministerio Público o por cualquier interesado o las instituciones o asociaciones de interés social, ¿ah? Que a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos. Vean que acá ya no es que la víctima o un representante de la víctima lo puede presentar, se amplía al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, ¿ah? O incluso instituciones o asociaciones de interés social, cualquier interesado, ¿ah? Porque en general, ¿quién va a presentar un amparo en la 16.011, en la que vimos hace un rato? Y bueno, la víctima. ¿Ah? Yo no puedo presentar un amparo por mi vecino. Pero acá, por el Código de la Niñez y la Adolescencia, sí. Yo podría presentar un amparo por el hijo de mi vecino. Bueno, procede en todos los casos, excepto que exista un proceso jurisdiccional pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces. Esto más o menos igual que el anterior. Si hay otro procedimiento, no se va a usar el amparo. Por ejemplo, alguien que fue detenido en forma injusta y no aparece. Bueno, ahí hay que presentar el habeas corpus. ¿Ah? Pero esta también establece que si existe un proceso jurisdiccional pendiente, ¿ah? Ahí no lo puedo presentar. Porque bueno, se supone que en el marco de un juicio yo tengo instrumentos jurídicos como para pedir protección, ¿no? También tiene el plazo de 30 días desde que se produjo el acto hecho u omisión, y la competencia es de los jueces letrados de familia. Vean que algo que omití decirles en el anterior, volvamos a la 16.011, es que lo que pide el artículo 1 para que proceda el amparo, que lo dejé para comentarlo después y luego me olvidé, es la ilegitimidad manifiesta, ¿ah? Ese acto, hecho u omisión tiene que haberse dado con ilegitimidad manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que este es un curso breve y el juez no tiene mucho tiempo para hacer un estudio en profundidad. Por eso se pide que el acto, hecho u omisión sea manifiestamente ilegal, es decir, que sea claro que es ilegal, ¿no? Y a veces esto es lo más difícil de probar en un amparo, ¿no? Por lo cual la mayoría de los amparos se pierden porque no queda demostrado que sea manifiestamente ilegal, ¿no? Capaz que es ilegal, pero habría que verlo en un juicio ordinario con mucha más prueba y mucho más detenimiento, ¿no? Sí, Génesis. Ay, perdón. Legitimación manifiesta sería el acto legal, No, digamos que. ilegitimidad manifiesta, Ok, que es perdón. manifiestamente ilegítimo, es decir, que viola una ley, ¿no? Ese particular o el Estado está realizando un acto o una omisión o un hecho y eso es ilegal, ¿no? Pero es claro que es ilegal, ¿no? Eso no se va a debatir porque es manifiesta. El Código de la Niñez y la Adolescencia no pide eso, ¿no? No habla de ilegitimidad manifiesta en ninguna parte, por lo cual es un poquito más amplio que este. Bueno, y veamos el último amparo, que también es relativamente reciente, que es la Ley 17.940, ¿no? Que es un amparo que lo que hace es dar protección a la libertad sindical, ¿ah? Y ya que vamos a ver este amparo, vamos a analizar toda esta ley, que es cortita,
Porque bueno, el tema de libertad sindical y protección a la libertad sindical es uno de los temas que tenemos para analizar en la última parte del curso en las clases que nos quedan. El artículo 1 lo que hace es declarar la nulidad de actos discriminatorios, discriminatorios contra la libertad sindical. ¿Ah? Y menciona algunos ejemplos. Dice, en especial es absolutamente nula cualquier acción o omisión que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. O B, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Es decir, básicamente es cuando a alguien se le causa un daño, ¿no?, producto de su afiliación sindical o de la actividad sindical. ¿Ah? Eh, no te doy un trabajo a menos que no te afilies. ¿Ah? O te despido a menos que te desafilies, o no te doy un ascenso a menos que te desafilies, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como todos esos actos antidiscriminatorios son nulos, ¿no?, si un trabajador es despedido, puede presentar una acción de amparo por esta ley, ¿no? Ahí se va a declarar la nulidad de ese despido por ser acto sindical, ¿no?, y permite la reincorporación del trabajador a la empresa de la cual fue despedido. ¿Ah? Ahora vamos a ver cómo se da el procedimiento. Pero digamos que es el único caso en nuestro derecho en el cual un despido es dejado sin efecto y permite la reinstalación del trabajador. ¿Ah? Los otros despidos que existen en nuestro país no se puede hacer eso. Sí generan indemnizaciones mayores que el despido común, por ejemplo, si se despide a una mujer embarazada, a una persona mientras está en el seguro de salud, por ejemplo. Pero la reinserción nunca, excepto en esta ley. ¿No? Por eso acá habla el artículo 2 que la pretensión de reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado se tramitará por el proceso extraordinario, que eso no importa. Bueno, la tutela especial procede contra, bueno, los miembros de órganos de dirección de una organización sindical, delegados o representantes de órganos bi o tripartitos, representantes de trabajadores en negociación colectiva y también los trabajadores que estén trabajando para crear un sindicato. Vean que no necesita que haya un sindicato existente. Aquellos trabajadores que se juntan para formar uno ya tienen esta protección. Veamos. Bueno, el procedimiento es el de la ley 16.011. El trabajador debe fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales, pero es el empleador quien debe probar, ahí se va vamos a dejarlo así, quien debe probar que había una causa justificada para el despido. ¿No? Esto es algo común en derecho laboral, que la carga de la prueba la tiene el empleador y no el empleado. ¿No? Pues en general toda la prueba la tiene el empleador, que es el que tiene los registros, las cámaras, etc. Entonces siempre es el empleador el que tiene que probar. En este caso, tiene que probar que no, que había una causa justificada para el despido, ¿no? Mala conducta, lo que fuera. Bueno, el 3. Cuando se constate la violación a estas garantías, es decir, cuando haya habido discriminación, la libertad sindical, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado. Y además, bueno, se le debe pagar todos los jornales que no hizo por ese despido que después fue declarado nulo, ¿no? Este es importante, el B del artículo 3. El juicio lo tiene que iniciar, vean que habla ahí de legitimación activa. ¿Quién puede iniciarlo? El trabajador y el sindicato. Ambos deben comparecer. Si falta uno de los dos, no se puede hacer. ¿Ah? Porque vean que esta es una acción que tiene que ver con el carácter colectivo del trabajo. Entonces,
si el sindicato no da respaldo a que hubo una discriminación sindical, bueno, obviamente es importante eso. Y a veces el trabajador puede no querer la reinstalación. Dije, no, prefiero ir por el despido, que me pagan un despido, pero yo no quiero volver a trabajar ahí. Entonces, bueno, eso es personal de cada uno. Por eso tienen que estar los dos. Se tienen que presentar el trabajador y el sindicato. Bueno, el C no nos interesa, son cosas, principios que tienen al proceso, al derecho procesal. Son los jueces letrados en materia laboral. Y bien, y eso es lo que tiene que ver con el amparo. ¿Ah? Entonces vean que es un procedimiento rápido, como el amparo, que lo que busca es la nulidad del despido y la reinstalación del trabajador en su lugar de trabajo. Si se dan todas esas condicionantes que vimos. Después lo que hace esta ley es establecer una serie de protecciones a la libertad sindical, ¿no? Que en general son todas cosas que ya existían en Uruguay, pero que existían por vía de la costumbre, eran cosas que los empleados y los empleadores negociaban y eran prácticas habituales, ¿no? Pero no existía ninguna ley que les diera una protección, ¿no? Entonces esta ley lo que hace es ponerlas acá. Bueno, uno es la licencia sindical, reconoce el derecho a la licencia sindical, que es tiempo libre remunerado para que pueda dedicarse a la actividad sindical, ¿no? Esto después se regula por los consejos de salario, que tienen diferentes criterios para ver cuántas horas se dedican a esto, que básicamente la ecuación tiene que ver con la cantidad de afiliados, ¿no? Porque se supone que cuanto más afiliados, más amplia, más grande es la actividad del sindicato, ¿no? Bueno, el 5 tiene que ver con el destino de multas que ponga la inspección de trabajo, ese no nos importa mucho, pero sí el 6 y los demás que vienen después. El 6, retención de la cuota sindical. Esto también es una práctica habitual desde hace años, que implica que aquellos que se afilien al sindicato, el empleador les retiene la cuota sindical cuando les paga el sueldo, es decir, les saca el producto de lo que iría destinado a la cuota sindical, y eso después lo vuelca al sindicato. ¿Ah? Esto, como les decía, es algo que existe aquí y es normal desde hace muchísimo tiempo, porque le facilita la tarea al sindicato, ¿no? Entonces, no tiene que haber alguien persiguiendo a cada uno de los trabajadores todos los meses para que pague la cuota, etc. Bueno, el 7 tiene que ver también con la cuota sindical. Y bueno, y el 8, que es el último que vamos a ver, refiere a diferentes actividades que están bajo el nombre de facilidades para el ejercicio de la actividad sindical. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la famosa cartelera sindical o la posibilidad de repartir volantes o folletos, ¿ah? En los lugares de trabajo, ¿ah? Esto es básicamente lo que recoge este artículo 8. Ya que dice, los representantes de trabajadores tienen derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa, fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso. Acá lo que se busca es que se negocie dónde poner la cartelera sindical. Yo qué sé, si es un comercio, no tiene sentido que la cartelera sindical esté donde se atiende al público, ¿no? Pero que esté en otro lugar. Y después el inciso 2 dice, la dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que distribuyan folletines, boletines, folletos, publicaciones y otros documentos. ¿Ah? Siempre que, como dice al final, su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales. ¿Ah? Siempre ahí buscando negociación, y que sea algo a los que los trabajadores tengan un acceso fácil, es decir, que no se ubique en el último sótano donde nunca pasa nadie, y tampoco que perjudique la actividad de la empresa, ¿no? Poner la cartelera sindical en la vidriera del local, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas con esto? ¿Con el amparo? Bien. Veamos. Denme un segundo, quiero verificar. Porque hoy deberíamos dar otra cosita más. ¿Qué hora es? Es temprano, nos va a dar el tiempo. Este,
Profe, hoy juega Uruguay. Sí, por eso no, no vamos a hacer el corte y terminamos 5:30. No, chaca, chaca. Bueno, pues estoy repasando las preguntas que van para el miércoles y quiero ver si lo que pensaba dar ahora hay una pregunta referida a esa, pues si hay, lo tenemos que dar. Entonces, esto es amparo, principio de igualdad, Arrayoli, ya les voy diciendo algo de lo que... No les voy a hacer las preguntas. Sí, no está. Fuentes del derecho. Recuerden que va Fuentes del derecho. Sí, este tema no está, así que lo podemos dar después. Déjame verificar bien poco. Bien. Bien, está, lo dejamos para después entonces. Que es lo que vamos a ver después, les adelanto, es el proyecto, la observación general número 9 que es sobre la aplicación interna del pacto, que habla algo relacionado a las obligaciones que tienen los estados respecto a los tratados. Que algo ya lo vimos con Abramovich y Curtis, pero quería mencionar esta, que es una observación bien cortita y hace alguna apreciación, pero va en el mismo sentido que el de Abramovich y Curtis. Sí, Eilish. Eh, sí, ¿que hasta cuándo tenemos clase? O Bueno, sea, yo creo porque que pensé que era que después del parcial tipo no teníamos más. no, porque además después yo tengo que armar los promedios y si se los tengo que dar. Este, yo calculo que vamos a tener dos clases más, una o dos, este, después del parcial. ¿No? Es decir, terminaremos el lunes o martes de la semana que viene. Perdón, lunes o miércoles de la semana que viene, lo más probable que el miércoles. Y después yo les voy a dar eh, los promedios para publicarlos, sobre todo para que ustedes puedan verificar que no haya cometido ningún error, porque eso con los porcentajes, los datos, puede pasar. Este, y seguramente no los tenga antes que antes del miércoles de la semana que viene, no creo que lo tenga. Porque tengo que encontrar algún momento para sentarme y ver todas las notas y hacer uno por uno los promedios, etcétera. Carolina. Profe, yo tenía una consulta sobre un tema que no había entendido que lo publiqué en el foro. No sé si lo vio o le digo ahora. Ah, no, decime. Era porque tenía un apunte, y capaz que lo tenía incompleto, que se llama Principio de Interpretación del Contenido de los DESC. Y hablo sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y todo eso. Entonces no entiendo a qué se refiere con principio de interpretación. Principio de interpretación quiere decir qué criterios se utilizan para interpretar a los derechos. Eso tiene que ver con principios de interpretación. Este, ¿Y después de qué hablaba en esa parte? En realidad, habla de la adopción de pactos para reflejar la intención de establecer obligaciones de alcance diferente en relación a cada categoría de derecho. Y yo puse que capaz que había, porque no me acuerdo bien si había puesto esos dos pactos como ejemplo, si era porque en el de derechos civiles y políticos, en el 2.2 se establece un accionar del derecho de forma inmediata y en el Pacto Internacional de los DES es más sujeto a factores. Capaz que nos referíamos a eso con criterios de interpretación. Este, sí, tiene que ver con eso, sí, en parte sí. Pero ahora déjame ver, pues no logro identificar qué tema estás. Yo tampoco me acordaba en qué tema, pero tenía ese título y escribí en el grupo y no me acuerdo tampoco ni siquiera en qué texto. Supongo que en Abramovich. Sí, él habla de criterios de interpretación. A ver, ¿para qué estoy abriendo el documento? Bueno, los derechos como derechos exigibles. Cuando habla de la estructura de los derechos.
Porque hay una parte que nos salteamos, que ahora no me acuerdo cómo es, porque yo en realidad tengo el libro y ahí a veces le cambia el nombre. La justiciabilidad de los derechos sociales, ahí cuando habla de que son justiciables. Porque después al final, cuando obligaciones, reseñas jurisprudenciales, eso fue lo que nos salteamos, la parte 3. Porque después él va a hablar de las obligaciones que tienen los estados, ahí es cuando hace referencia al 2.2 del pacto, etcétera. Pero él ahí en realidad hace referencia a la obligación que tienen los estados de adoptar medidas en esos artículos. ¿Ah? Esperen que estoy por llegar a esa parte. Obligaciones genéricas de los estados, obligación de adoptar medidas, adecuación del marco legal, relevamiento, provisión de recursos efectivos, obligación de garantizar niveles esenciales, progresividad. Profe, igual también había entendido que todo eso que estás nombrando sobre la progresividad y una base mínima de aseguración de derechos, capaz que se refiere a esos principios de interpretación, Inversión de que la son carga como obligaciones probatoria genéricas. y criterio de interpretación. Capaz lo viste ahí, la parte de la inversión de la carga probatoria. Este, porque ahí cuando un Estado adopta medidas regresivas, el criterio que se utiliza es que hay una inversión en la carga de la prueba, es decir, es el Estado el que debe probar que no tuvo otra opción que dictar una medida regresiva. ¿Ah? Y bueno, después los criterios de interpretación tienen que ver con que puede adoptar una medida regresiva, pero tiene que justificar que no había otra medida que tomar. ¿Ah? Es decir, que fue como una cuestión de última ratio. Y que además esa medida tiene que ser, no tiene que ser permanente. ¿Ah? Tiene que ser transitoria. En cuanto el Estado pueda volver a la situación anterior, debe hacer. Y bueno, criterios tienen que ver con eso. Sí, Iván. Pero es una pregunta puntual que me surgió mientras repasaba. ¿Los Bien. tratados internacionales, cuando son ratificados por Uruguay, tienen carácter de ley o de nivel constitucional, habíamos quedado? Bueno, ahí hay varias posiciones. Nosotros hablamos de algunas de ellas. En general, hoy lo más admitido es que los tratados internacionales tienen carácter de tratado y punto. Eh, y que no pasa tanto por determinar qué validez tiene dentro de lo que son las normas jurídicas internas, es decir, si vale más que la Constitución, menos, o igual que la ley, etcétera. Porque en realidad son normas jurídicas diferentes que tienen funcionamiento y operatividad en un sistema distinto, que es el ámbito internacional. Entonces, cuando Uruguay incumple un tratado, no importa si ese tratado vale más o menos que la Constitución. Lo que va a pasar es que el Estado vaya a incurrir en responsabilidad internacional. ¿Ah? Pero todo lo que son los tratados internacionales van por la órbita del derecho internacional y las normas de Bien, derecho interno por la vía interna. ¿Ah? es una Este, visión dualista, digamos. y claro, sí, pero no interesa tanto discutir cuál vale más que uno. Sí. Los tratados internacionales, la posición también, creo que la más corriente ahora, eh, por lo menos en el ámbito de los derechos humanos, es que son tratados internacionales y punto. ¿Ah? No se convierten en leyes. Lo que sucede es que nuestra Constitución establece que es el Parlamento que debe aprobar un tratado. ¿Ah? Pero no es el mismo procedimiento que la ley. Es simplemente que el Parlamento ratifica el tratado y punto. No es que lo transforma en una ley. Se le pone un número de ley, la costumbre indica eso, pero bueno, en realidad es un tratado. Fíjense que, por ejemplo, cuando las dos cámaras tienen que ratificarlo, ¿verdad? Cuando ingresa un tratado, ninguna de las cámaras puede introducirle modificaciones. O lo aprueba o no lo aprueba. Punto. ¿Ah? Entonces no es una ley. ¿Ah? No es el mismo tratamiento. También el constituyente le podría haber dado otra forma para la aprobación de un tratado. Por ejemplo, que lo apruebe solo la Asamblea General y no las dos cámaras. Entonces, ahí capaz que hubiera sido más claro que no es una ley.
¿ah? Pero como el procedimiento es similar al de la ley, bueno, bueno, se convierte en ley, pero no necesariamente es así. Bien, bueno, Gracias, sigamos profe. con las preguntas, como ustedes quieran. Recuerden, los temas más o menos ya los vimos la otra vez, ¿no? Desde fuentes en adelante. ¿Ah? Tenemos lo de Abramovich, Curtis, lo de Atria, Ferrajoli, Alicia Castro que habla de Ferrajoli, y bueno, lo que vimos hoy también, lo de los sistemas de protección. Sí, Martina. Profe, en el parcial, si respondemos una mal, nos sacan puntos y si no respondemos, Si nos no sacan responden, puntos o no. no. Claro, no, ahí no. Después el resto del parcial es igual que el otro. Tienen media hora, son unas 30 preguntas. Es secuencial, no pueden ir para atrás. ¿No? Igual que el otro. Se va a abrir, si ustedes ya vieron ahí, 6 y cuarto, perdón, 4 y cuarto. Y se cierra 4:45, ¿va? Del miércoles. ¿Aliné? Profe, buenas tardes. No, Buenas. yo tenía una consulta porque me entreveré un poco el otro día con los textos. Vos mencionaste, no recuerdo si era en el de Curtis y Abramovich o en el de Ferrajoli, que había una parte de sentencias internacionales o algo así que no entraba. Si podrías repetirme eso, a ver cuál Sí, es era. la parte 3 que habla de reseña jurisprudencial. Que primero habla de los derechos sociales como derechos, después de la justiciabilidad, después viene esa parte de la reseña, ¿tá? Y después habla de las obligaciones de los estados. Esa parte de la reseña jurisprudencial no la vimos. Que bueno, Gracias, ahí, profe. si les interesa, lo pueden leer, pero ahí bueno, habla de muchas sentencias y va sacando ahí conclusiones que más o menos van en el sentido del pensamiento que ellos plantean, ¿no? Ah, no estaba mirando el chat. Y bueno, creo que los temas que vimos, a ver, fueron todos esos, ¿no? No me salté ninguno. Recuerden, desde el segundo parcial hasta el que vimos hoy. A ver, Ferrayol y Atria y los sistemas de protección, las leyes de amparo que vimos hoy. Ahí va. Después vamos a ver la observación general número 9 de aplicación interna del pacto. Y después vamos a ver alimentación, vivienda, educación, salud y trabajo, ¿no? Que esas observaciones son cortitas, en un par de clases estimo que las tenemos. Sí, Irene. Hola, buenas tardes. Entonces, para aclararme, ¿del texto de Michelini iría entero o hasta qué parte? No, recuerden que era la parte 2.1, 2.2 y 2.3, ¿no? Es De decir, cuando Michelini, habla, del texto que estamos hablando ahora. sí, que es el que habla de los sistemas de protección y habla en general de todos los sistemas, después habla del sistema universal y después del sistema americano. Muchas gracias. Bueno, y va desde fuentes, ¿sí? Y de Abramovich. De Abramovich va todo menos la parte que habla de reseña jurisprudencial, que es el punto 3. ¿No? Fíjense ahí que cuando empieza a hablar de la jurisprudencia, eso no lo dimos. No lo dimos porque es muy engorroso, mucha sentencia y lo sustancial está en lo otro. Ahí está el texto de Michelini, Rafaela, es la parte de los mecanismos. Bien, más dudas, preguntas. A mi aclaración ahora que tenga que hacer no se me ocurre ninguna. Este, Les digo, después del parcial, eh, en algún momento yo voy eh, a sentarme a armar una planilla con los promedios finales. Espero tenerla antes del miércoles siguiente. Después recuerden que en EVA tienen el foro constancias de parcial. El que precise lo pide ahí. Ah, acá ya algunos pusieron. Bien.
Que esto sí, yo voy a empezar a hacerlo el miércoles mismo. Por eso acá les puse, se pueden solicitar hasta el día del parcial, después no, que es tal cual como lo dice el reglamento. Porque si no es un entrevero bárbaro. Yo ya trato del miércoles mismo empezar a hacerlas y después, como la otra vez, las subo en la plataforma. Sí, Carolina. Profe, dos cosas más técnicas del parcial. Si las preguntas incorrectas restan lo mismo que suman las correctas, y Sí, si sacando aceptable en los dos parciales ya exoneraríamos. claro, sí. Sí a Perfecto, ambas. gracias, profe. No, no. Rafaela. Gracias. Mi pregunta es de amparo, solamente la ley, la primera ley que dimos, la 16 y después la 17, o cuáles más que van. Va la 16.060, 17.940, que son las que tienen en EVA, ¿no? Y el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Es estrés solamente? Exacto, que son los que Ah, vimos hoy. Que vean que en EVA dice artículo 195 CNA, ¿no? Donde dice unidad 2 son los tres primeros. gracias. Después, en la observación 9 de aplicación interna no va. Los casos que aparecen ahí están para que ustedes, si les interesa analizar algún caso, puedan, pero no es que lo demos. Es, digamos, como bibliografía complementaria. Son dos sentencias de la Corte Interamericana. El que tenga interés en chusmear a ver cómo son, ahí tienen para ver. Sí, Martina. Profe, si en el primer parcial te sacaste insuficiente o aceptable, para el segundo es necesario sacar un muy bueno o un bueno para exonerar la materia. Sí, claro. Igual lo que, por eso les digo a ustedes, miren después que les llega la nota enseguida. Yo después voy a subir la planilla eh, con los promedios finales. Ahí ustedes corroboren que esté bien. Cualquier cosa, si notan algo, me avisan, ¿no? Y lo corregimos. Bien, ¿alguna duda? Bueno, bien, descansen hasta que termine el partido y después estudien y buena suerte para el miércoles entonces. Nos Muchas gracias. reencontramos el próximo lunes. Va a Recuerden que no tienen que ser, entrar a Zoom. Gracias. va a ser en el horario de clase. Sí, sí, en el horario de clase. Gracias, profe. De nada. Chau, Nos vemos, chau. profe. Hasta luego, que pasen bien. Luego, pase.